Y hoy encontramos el punto en donde las advertencias de Jesús se le cumplieron a Pedro. Pedro tiene este momento terrible en donde tiene tanto miedo que empieza a decir que no conoce a Jesús, y le dicen la segunda vez y vuelve a decir lo mismo, y la tercera vez, esto me impactó cuando yo lo leí, la tercera vez hasta dice palabrotas, para asegurarles a aquellos, porque le dijeron, es que tú hablas como él, y entonces dijo palabrotas para convencerlos de que él no era el que ellos creían. Entonces dice Lucas 22:61. Entonces Jesús, volviéndose, después de que terminó la tercera negada y cantó el gallo, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra de nuestro Señor que él había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Para Pedro debe haber sido terrible ese momento, en donde se dio cuenta que no escuchó la voz de alerta de Jesús. Esta era la zaranda que le estaba esperando. ¿Podría haberla evitado? Yo pienso que sí, si él se hubiera humillado y hubiera dicho, sí, Señor, tienes razón, soy un simple hombre, dime qué hago, ¿qué necesitas tú que haga? No sé. A mí se me ocurre nada más, es mi pensamiento, no es que esté escrito, pero es que he tenido momentos tan hermosos con el Señor en donde su palabra me consuela después de haberme equivocado. Su palabra me consuela después de haber sentido que caía a lo más profundo, con sentimientos, con emociones, solo con pensamientos. Y entonces Pedro se da cuenta que se cumple la palabra, porque el gallo cantó, y eso lo hizo darse cuenta que ya lo había negado 3 veces. Mentir muchas veces es un mecanismo de defensa, pero nos aleja de Jesús. No es una defensa válida, no dura, se queda solo en el momento. Y luego dice el verso 62, y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Y usted puede ir después a ver lo que Pedro hizo, cómo se movió, a qué regresó. Su corazón estaba destruido, lloró amargamente. Yo no sé qué dijo Pedro, pero si yo hubiera dicho, si hubiera escuchado a Jesús, como dije tantas veces, si hubiera escuchado a mi papá, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si solo hubiera escuchado el consejo, pero yo estaba demasiado eh, establecida como Pedro, en que yo podía, en que yo sabía lo que hacía y que ya tenía edad para decidir. Si solo hubiera escuchado a Jesús, las cosas hubieran sido diferentes. Ahora, Pedro tiene que atravesar un proceso de dolor, de culpa, y luego llegar al momento de poder arrepentirse. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces más vamos a llorar amargamente por no escuchar la voz del Padre? Porque no queremos un consejo que puede ayudarnos a no cometer un error que nos va a costar lágrimas. Si usted ya lo hizo, tenga la seguridad, Dios ya lo perdonó. Cuesta aceptar el perdón de Dios. Cuesta aceptar el perdón de Dios, porque crecemos creyendo que el que se equivoca tiene que ser desterrado. Con nuestro Padre Celestial no es así. Él dice en su palabra, el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Solo hay que arrepentirse. Para arrepentirse es reconocer que nos equivocamos. Arrepentirse y apartarse. Y recibir con alegría el perdón de Dios para poder ser restaurados y, como decía la porción anterior, entonces llevar consolación a nuestros hermanos.